Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo cuando está recibiendo esta información. Mi nombre es Rafael Vázquez Guzmán y de su programa Líderes del Futuro aquí en KBBF 89.1 FM y en la web en kbbf.org. Estamos aquí en KBBF todos los jueves de 5 a 7 de la noche, tiempo de California. Entonces, dependiendo dónde está sintonizándonos, agradecemos que para nuestro podcast hay 15 países en los cuales nos escucharon en el 2023 y esperemos que en el 2024 continúen participando. Tenemos gente que nos escucha obviamente en los Estados Unidos, en México, en Canadá, en Japón, en Inglaterra, en España, en Alemania, entre otros países. Entonces, gracias por apoyarnos durante estos años. Y el día de hoy tenemos a nuestro colega otra vez, el antropólogo Erlán González, quien está haciendo su doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México. Erlán, bienvenido una vez más al programa. Tú y yo estamos siempre interactuando por mensajes de texto acerca de diferentes ideas, los estudios que estás haciendo y obviamente cuando vayamos en marzo con 47 estudiantes o personas que tienen DACA en el programa educacional, tú vas a ser nuestro guía cuando vayamos a Ecatepec, donde tú conoces unos lugares muy bonitos, una vez más, que se relacionan a las culturas de ahí. Tú trabajas con muchas personas, estás haciendo tus estudios. Entonces, bienvenido al programa. Una vez más, gracias por estar con nosotros, nosotras el día de hoy. Pues al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ya es un placer enorme tener como esta serie de pláticas, porque a mí también me ayudan mucho a seguir aprendiendo más sobre estos temas que nos interesan. Definitivamente. Y una de las cosas que estábamos hablando que nos gustaría platicar un poquito el día de hoy tiene que ver con cómo muchos de nosotros, nosotras ya no vivimos en lugares rurales y nos movimos a ciudades, por ejemplo, y en nuestra situación, algunos de nosotros, nosotras estamos viviendo no nada más en ciudades, pero en ciudades en otros países. Y una de las cosas que yo diría que es importante es aprender cómo la gente continúa practicando sus culturas, sus creencias indígenas en ciudades donde a veces están aislados o aisladas, y tal vez solo lo practican ciertas cosas en familia. ¿Qué es lo que nos puedes educar acerca de esto el día de hoy? Bueno, la idea acá es que de hace tiempo entrando en investigación en torno al curanderismo o a las prácticas curativas indígenas, pues también me di cuenta a algo que es muy visible hoy día en las ciudades, ¿no? En México y quizás en varias del mundo. Me refiero a que el curanderismo o ciertas prácticas en torno a la curación también están insertas en la ciudad y no necesariamente tienen, digamos, como una tradición indígena o étnica arraigada al 100%, pero sin embargo es un proceso que hoy día está latente en las ciudades, ¿no? Ujú, Yo les voy a hablar en concreto del caso, digamos, de México, ¿no? O de lo que pasa en la Ciudad de México. Para empezar, es un tema también político, fíjate, no nada más de corte, digamos, como cultural o social. ujú, Me refiero a que justo el 1 de diciembre del 2017, en la Ciudad de México, bajo la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable del Distrito Federal, bueno, ahora ya Ciudad de México, ujú. en aquel momento estaba gobernando la Ciudad de México Miguel Ángel Mancera, que planteó como un derecho constitucional de la Ciudad de México las prácticas del curanderismo como tal. Ajá. Wow. Entonces, eso es muy importante Ujú, porque ellos tienen o hicieron una especie de censos en donde ofrecían una información pública en que más o menos en ese año, bueno, entre 2017, que es 1 de diciembre,
ellos tenían un recuento de que 9.500 personas alrededor se habían atendido con médicos tradicionales, por Ujú, darles un nombre, y o curanderos. Ellos también se dieron cuenta a partir de este censo que estos médicos o curanderos que estaban en la ciudad atendían a gente que venía de estados aledaños, no solamente a gente que vivía en la Ciudad de México, sino gente que era de Hidalgo, de Puebla, de Morelos y también gente de Estados Unidos y de Canadá y algunas minorías de Europa. Ajá, entonces, esto el gobierno lo hizo con el motivo de poder plasmar en esta cuestión, digamos, de derecho constitucional, darles un lugar específico y concreto a las prácticas del curanderismo y de a las prácticas alternativas a la medicina alópata. Entonces, a raíz de esto, también me doy cuenta de lo importante que es hablar o darle su lugar al curanderismo, a las prácticas tradicionales insertas en las ciudades, que partimos primero desde una esfera política, ¿no? ujú, Porque ahora vamos a las prácticas. Dentro de estos censos, ellos dieron cuenta que los métodos de curación se vinculaban con el temazcal, con las ventosas, con la herbolaria, con los masajes de piedras calientes, con la acupuntura, lo que ellos llaman armonizaciones, pero también incluían, por ejemplo, el curar de susto, curar de empacho o la tronada de angina. ujú. Ajá. Estas últimas prácticas curativas son muy arraigadas en México. Me atrevo a decir que de norte a sur conocen el empacho, ¿no? Ujú, Esta enfermedad que es una enfermedad, digamos, de corte cultural, pero que ahora la medicina alópata también la reconoce. Bueno, a raíz de esto, en la Ciudad de México se crearon algo que se llamaba como casas de medicina tradicional. Hay 16 alcaldías en la Ciudad de México, de las cuales 14 de ellas tienen casas de medicina tradicional. wow. Faltan dos. Bueno, hay gente que ha estudiado estos procesos y uno de ellos sacó un artículo, pues por ahí interesante, de un grupo de personas que trabajan en estas casas que, o bueno, hacen como parte de estos procesos terapéuticos insertos en la ciudad. Es un grupo de gente que se hace llamar continuación de la tradición Tezcatlipoca. Pues de entrada vemos que rescatan un nombre de una deidad del panteón Ujú, mesoamericano mexica, ¿no? yeah, Tezcatlipoca. Y este artículo se centra en entrevistar a las terapeutas, pero también a las personas que son atendidas por ellos bajo una terapia que ellos denominan el apapashli. Ajá, entonces esto es como una cuestión que hace resonancia en una práctica curativa que atiende el cuerpo, pero que también atiende las emociones. Vemos entonces que estos procesos de medicina no alópata que se están llevando a cabo en los corazones de las ciudades de México en este caso, pero yo no dudo que en más de todo el mundo, porque hay un rescate o intenta haber un rescate ujú, de la tradición y de las prácticas curativas antiguas, ¿no? Si bien podemos usar la palabra ancestral porque son conocimientos muy, muy antiguos. Ahora aquí hay como que se esboza otro escenario ujú, del cual yo en su momento tenía, no tenía, todavía tengo esa inquietud de en algún momento poder hacer un estudio más serio, porque, bueno, en otras entrevistas les he platicado que hoy día, al momento, sigo con el estudio de doctorado que tiene que ver con el estudio del cuerpo ujú, en las comunidades indígenas nahuas, pero necesariamente el estudio del cuerpo me ha llevado a reflexionar en torno a las prácticas curativas indígenas, porque pues ujú, el cuerpo enferma, ¿no? Bueno, a raíz de esto, nunca se me fue de la mente qué pasa con estas prácticas curativas insertas en la ciudad. Uno, tenemos el tema de migración, yeah, que aquí en tu canal
es muy, muy importante el tema de migración. ¿A qué nos referimos? De que cuando la gente migra, pues migra con todo y su cultura, no deja su cultura ahí enmaletada y la bota, ¿no? Ujú. Sino que cuando la gente se mueve con todas sus percepciones del mundo, con todas sus formas de entender el mundo, de vivirlo y de apreciarlo. En ese sentido, me doy cuenta que, bueno, eso no he sido yo el único. Hay otra gente que ha reflexionado en torno a esto de cómo es la vida, por ejemplo, de un curandero indígena que migra a la Ciudad de México o al norte o a donde sea, Ujú. en donde dentro de su comunidad tiene un estatus alto y un respeto muy fuerte por tener un grado de curandero, de especialista ritual. Pero ¿qué pasa con esta persona cuando sale de la comunidad y se va a trabajar, digamos, de comerciante, de albañil o de lo que sea a la ciudad? Sus conocimientos se relegan, su papel como curandero se esfuma por un momento, sigue siendo él un curandero, o si sigue siendo, ¿cómo lo sigue siendo? Fueron parte de las preguntas que en un momento me hicieron pensar qué pasa con el curanderismo en la ciudad. Bueno, esto se me hace demasiado como interesante y a la vez complejo, porque también está la otra cara de la moneda. Nosotros hablamos un principio de gente que tiene una tradición antigua, ¿no? Como Ujú. son curanderos indígenas de norte a sur de México y de otras partes del mundo. Pero ¿qué pasa con la gente que no necesariamente tiene un parentesco, digamos, étnico, pero que está interesado en aprender estas prácticas curativas? Entonces, viene lo que se ha denominado el New Age, ¿no? O sea, ¿qué es esto del New Age? Entre otras cosas, son como una especie de moda, si lo quieres ver así entre comillas, pero, pero también puede ser una especie de resistencia hacia los sistemas propios de la medicina alópata, ¿no? Ya. Es decir, no se necesita tener una linaje indígena para poder penetrar o para poder interesarte en las prácticas antiguas de la medicina o de los procesos médicos ancestrales entre la herbolaria, la partería, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto se ha desdibujado mucho, al menos en México, porque hay un montón de grupos, de instituciones que ahora hasta venden programas para aprender a ser curandero, por ejemplo, ¿no? Ya. Entras a Facebook, entras a Instagram o entras a plataformas digitales y hoy día te ofrecen un curso de 6 meses para volverte curandero, para volverte chamán, ¿no? Ujú. Además está todo entremezclado, ¿no? Por ejemplo, se vino un caso muy fuerte acá en México de cómo la policía estaba captando o buscando a gente que se decía ser curanderos que trabajaban con ayahuasca Okay. o con otras plantas Ujú. de psicoactivas, ¿no? Porque pues al final de cuentas lo tomaban como un proceso ilegal, ¿no? Entonces es ahora a esta cara de la moneda a la que vemos y es una realidad, ¿no? Estas prácticas insertas en conceptos New Age, ¿no? En conceptos en donde se mezcla todo contra todo, pero no podemos obviar eso porque es una realidad. Es lo que se está viviendo hoy día, al menos en México Ujú. de que de pronto hay unos retiros espirituales, porque así los nombran, no sé, en Xochimilco, ¿no? Entonces te ofrecen que en un fin de semana vayas a unas terapias en donde te metes a un temazcal, Ujú. pero también en el mismo temazcal o en la misma ceremonia consumes ayahuasca, Ya. ¿no? A lo mejor dura viernes, sábado y domingo, no sé, el viernes vas al temazcal, te relajas, el sábado consumes la ayahuasca y el domingo otro temazcal, ¿no? Entonces, todo esto también por un lado se vuelve como una especie de abuso a los conocimientos tradicionales y una especie de captación y de explotación de la tradición y de la cultura, de la tradición y la cultura en torno a las prácticas curativas ancestrales o indígenas, ¿no? Y con este comentario no es que me torne de un lado o del otro, ¿no? Sino más bien quiero encontrar una posición neutra porque también entiendo que es un proceso muy, muy complejo, ¿no?
estos escenarios están abriendo unas brechas nuevas para entender los procesos de curanderismo ancestral bajo una lógica de la modernidad. Ujú. Ajá. Es decir, algo nuevo, ¿no? A lo mejor quizás hoy día, yo lo he visto mucho con que este proceso en realidad tiene una antigüedad mínima desde los 60, Yeah. ¿no? Desde los 60 y es visible en los Estados Unidos, totalmente visible en la ciudad de Silicon Valley, por ejemplo, con toda la cultura psicodélica. Ujú. Ajá, que en su momento, y te digo, este tema, te repito, sí me vuelve como una especie de pasión, porque es algo de lo que hoy día estamos viviendo en el 2023, cuando ya intelectuales como el doctor Timothy Leary, por ejemplo, este psicólogo que egresa de Harvard, Ujú. que más bien es despedido de Harvard, ¿no? Porque él propone usar el LSD Ujú. como una terapia, pero además como una terapia propone que todo alumno, digamos, de, de la universidad en algún momento tenía que entrar en el consumo de LSD Ujú. para tener ciertos estados de conciencia y expandir justo eso, la conciencia hacia unos planos distintos. Entonces, si tú ves toda esta contracultura estadounidense y la comparas con todos los procesos de la medicina eh, no alópata que hoy día está resurgiendo en México y en muchas partes del mundo, tiene un trasfondo muy parecido a lo que plantaba Timothy Leary en aquellos años, Ujú. ¿no? ¿A qué me refiero? A que estas personas de Harvard, que también está Richard Alpert, que es compañero íntimo de Timothy Leary, después descubren todas las cuestiones curativas en México, justo con los hongos sagrados, ¿no? O Exactamente. con los hongos de Tionanácat, que Ujú. nos llevan a Oaxaca, que nos llevan a Oaxaca con la curandera más famosa de México, que es la gran María Sabina. Y eso es Ajá, exactamente, esto está conectado. exactamente lo que estabas diciendo. Para mí lo que estaba llegando a la mente, y aquí en mi oficina tengo una foto de María Sabina, y es exactamente eso, cuando la revista de Life Magazine, right, la revista de Life, vaya, entrevista a la grande María Sabina. Ella no entiende las consecuencias de cómo lo que está compartiendo se va a divulgar y en una Exacto. forma completamente errónea. Y es un proceso, como dices, en los 1960, cuando mucha gente en los Estados Unidos está cuestionando absolutamente todo y llegan allá a Oaxaca hasta el punto que el gobierno federal tiene que mandar la militar para sacar a un montón de estadounidenses, europeos, europeas que están mal usando estas cosas. Y todo lo que has estado explicando se relaciona con ello, donde hay gente que, como dices, dice, yo quiero aprender lo que mis ancestros sabían, porque he estado separado, separada de esto por mucho tiempo y quieren ir a México, quieren aprender, pero quieren dedicarle el tiempo y el respeto necesario para de veras entenderlo. Y ahora tienes, como tú dices, este New Age um, mentalidad de que dicen, por $150, usted puede pasar 3 días con nosotros, nosotras, y vamos a darle esta experiencia. Y esas personas vienen a los Estados Unidos y dicen, oh, yo ya soy una de esas personas, right? Nosotros aquí en el colegio trajimos a un joven que trabaja con hierbas y de pronto vimos que muchas personas de las cuales vinieron a ese entrenamiento se enojaron porque solo era en español. Y la razón que no les gustó es porque esas personas típicamente le pagaban a ese joven hasta $150 la hora y querían que fuera gratis el evento porque ellos no querían pagar eso. Pero una vez más, la intención es de lo cual estamos hablando aquí. ¿Cuál es la intención? ¿Voy a ir para que regrese yo y pretenda yo ser algo que no soy? ¿Estoy absorbiendo la cultura de otras personas sin el respeto y la dedicación? Porque
como tú dices, y si te entendí correctamente, hay gente que no necesariamente tiene que ser descendiente de mexicas y eso, para de veras creer y absorber esto, pero en la forma más respetuosa. Y hay gente que nada más quiere ir y decir, ¿sabes qué? Ahora yo te puedo educar porque asistí a un entrenamiento de 48 horas en México, en Puebla, en Oaxaca o donde sea. Y parte de la pregunta para mí que te presento aquí es, ¿cuál es nuestra responsabilidad social como curanderos, curanderas, hueseros, hueseras, hierberos, hierberas y todas estas personas en proteger el conocimiento para gente que de veras cree en esto y quiere mantenerlo vivo, y protegerlo de gente que nada más quiere manipular y una vez más hacer un negocio de esto? Y eso es donde yo diría es importante también hablar acerca de esa cosa, porque eso está obviamente sucediendo todo el tiempo. Sí, sí, claro. O sea que es importante porque es una realidad latente. Es algo que no se puede como dejar de lado o obviar o pasar por alto. Si bien a veces parece que no, que hay unos saltos, ¿no? Entre históricos, quizás, ¿no? Entre, bueno, ¿por qué hablamos de la contracultura que se dio en los Estados Unidos en comparación con los procesos New Age de hoy día en México? Ujú, Porque si tú lo revisas de forma más, digamos, consciente, sí tiene una relación válida. Y esto conecta, pues nada más y nada menos, como decimos, con Sabina, ¿no? ujú, Y otra cosa, como dices, ¿no? Es como una especie de ética. ujú, Eso ya es una cuestión de ética, digamos, en tanto al investigador que está interesado en los temas, pero también, por tanto, de los propios especialistas rituales, curanderos, parteras, etcétera, de poder transmitir sus conocimientos entre su seno cultural. ujú, ¿A qué me refiero? A que ellos, o bueno, yo me he dado cuenta con algunas personas curanderas con las que trabajo, que quizás no es que no se interesen o no les importe lo que sucede en la ciudad, más bien es que ellos saben que ser curandero no es algo así como como que te estudias para ello, ¿no? O que ujú, te puedes preparar en un curso de 48 horas, sino que la percepción de tener un don como curandero es un devenir, que es un devenir en primera de vida y ujú. después un devenir histórico-cultural. O sea que para ellos a veces ni siquiera eligen serlo, ¿no? Exactamente. De hecho, de hecho, en la realidad étnica, muchos de ellos a veces no quieren serlo Ujú, porque el ser curandero implica una responsabilidad muy fuerte. En dos líneas paralelas que yo ubico concretas. Una responsabilidad social con la gente de su comunidad y ujú, otra, una responsabilidad, si le ponemos un nombre, divina. ujú, Ajá, porque ellos tienen unas conexiones muy fuertes y potentes con Dios, ¿no? Si le ujú, ponemos un nombre o con seres o con personas extrahumanas que ujú, residen en puntos del paisaje, etcétera. Es de cuenta, su responsabilidad trasciende el plano social, pero también el plano espiritual. ujú, Entonces, hay muchas historias recogidas de gente que se niega a ser curandero ujú, en los pueblos indígenas. Y eso es histórico, ¿no? Hay registros desde la colonia o antes de que la gente que se le presentaba el don, ya sea por medio de los sueños o por medio de ciertas señales, y que ellos culturalmente reconocían que eran señales que les anunciaban su devenir como curanderos, lo aplazaban o lo dejaban, pero luego dentro de ellos recaía la enfermedad o no les iba bien en la vida, se morían personas cercanas a ellos o ya como fin último ellos morían. ujú, Y eso era una especie de castigo por no querer ser curandero, por no aceptar ese don que se les había dado. Y además es un don que ni siquiera ellos pidieron, ujú, ajá, sino que se les presenta y luego ya lo empiezan a desarrollar.
Y en las prácticas curativas en la ciudad, insertas en la ciudad, a veces sucede lo contrario. La gente busca Ya. tener un don, ¿no? O como bien mencionas, la gente a veces paga cierta cantidad de dinero pensando que va a adquirir ese conocimiento o ese don. Una cosa es saber que existe, una cosa es saber que las prácticas curativas ancestrales existen y tienen un desarrollo o se ejecutan de tal y cual forma, pero otra es que de verdad tú seas poseedor de ese don divino, ¿no? Que se da en los contextos muchas veces indígenas, pero ahora lo estamos viendo también en las ciudades. Y eso es otra cosa que si le volvemos a dar la vuelta a la moneda. Y sí sucede que hay gente en la ciudad que tiene unos dones muy parecidos a los procesos étnicos, pero en la ciudad. Y es algo que está poco estudiado. Ajá, yo he conocido a gente que ya vive en la ciudad, que tiene ciertas genealogías, digamos, vínculos con familiares de pueblos indígenas, que se les presentaron dones ya viviendo en la ciudad. Ujú. Y algunos de ellos trabajaron y se hicieron responsables de su don y lo desarrollaron, etcétera. Pero, pero, pero digamos que se sale de este círculo New Age. Ajá. Ya no fue una persona que fue a un curso de fines de semana, ya no es una persona que se desarrolló en estos procesos como de prácticas curativas New Age, sino que fue un devenir totalmente distinto, Ujú. parecido al indígena, pero en la ciudad. Y Wow. para eso yo les quiero, bueno, recomendar a todo tu público, a ti mismo. Hace 3 meses exactamente se estrenó y está en YouTube, es para consulta libre. Es un documental que se llama Don Timo el Granicero. Les repito, se llama Don Timo el Granicero, Rituales de la Lluvia. Y les platico rápido en un minuto. Este documental versa sobre estas personas llamadas graniceros, son especialistas rituales que tienen el poder de mover el tiempo Ujú. en torno al granizo, a las lluvias, a cuestiones meteorológicas. Ellos recibieron un don que les da el poder de poder interactuar con estos escenarios del clima en torno a la lluvia y al granizo. Entonces, este Don Timo es una persona que vive en Texcoco, en el Estado de México, y es entrevistado por un antropólogo de la ENA, de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces, no les voy a contar todo porque pues, lo bueno es que ustedes lo vean y hagan sus Ujú. propias conclusiones, pero además de entrevistar a Don Timo, que es el granicero, la persona que es antropólogo llega a Don Timo, pero porque él mismo tiene la necesidad de volverse granicero. Oh, wow. O sea que no nada más su estudio es para entrevistarlo y aprender de sus funciones como especialista ritual en torno al tiempo, sino que su intención es hacia él mismo. Ujú. Él mismo está seguro que tiene el don de ser granicero y más que ver a Don Timo ver a Don Timo como un interlocutor que le ayuda a estudiar, lo ve como un maestro. Ujú. Don Timo es en realidad su maestro y quien lo está como iniciando en el camino de ser granicero. Entonces es un ejemplo excelente del tema central que estamos como intentando abordar, ¿no? De cómo el curanderismo está trascendiendo y ahora un joven, digamos, que es estudioso de la antropología, llega a estudiar antropología no tanto porque bueno, sí, claro, le interesa la cultura y estudiar los procesos rituales, etcétera, pero más bien intenta encontrarse a sí mismo a través del ritual. Ujú. Es decir, una persona que no necesariamente tiene un vínculo étnico siente la necesidad de iniciarse en una tradición de especialistas rituales muy antigua, además, ¿no? Y con Ya. mucho conocimiento, porque según él, tiene todo como, o cumple, digamos, el perfil para poder ser iniciado como granicero. Entonces, esto nos lleva a volver al inicio de la plática y dar cuenta que muchas enfermedades básicas en las ciudades todavía se atienden con métodos tradicionales. Ujú. Ajá.
Aquí en mi colonia, por ejemplo, Ecatepec, que está a escasos 5 minutos de la Ciudad de México, la gente sigue ubicando qué señora o señor es bueno para curar el susto, para curarte del aire, ¿no? De enfermedades de Ujú, aire, o para sobarte del empacho. Enfermedades en donde la gente no busca de forma inmediata a un médico alópata, sino busca a una persona que posea el conocimiento de curarte de estas enfermedades que son de corte cultural. ujú. No sé si me doy, no sé qué opinas de De- esta de- situación, Rafa. no, definitivamente, cuando hablamos, por ejemplo, de gente que puede controlar las lluvias, el granizo, todo eso, estamos hablando obviamente también de Don Lucio. Una vez más, Ajá. muchas de estas personas fueron, aprendimos un poco más acerca de estas personas cuando antropólogos y antropólogas y otras personas fueron a México y otras partes de América Latina y eran durante los 60 y los principios de los 70, a la mitad de los 70, porque muchas de estas personas hasta cierto punto andaban tratando de encontrarse a sí mismos y mismas. Y una vez más, si iban de los Estados Unidos, eran gente que hasta cierto punto no se entendían a sí mismos y mismas dónde pertenecían en el mundo, pero interesantemente fueron a países como México y ahí encontraron una vez más María Sabina, Don Lucio, a Doña Panchita, todas estas personas que son unas de las 5 más famosas y respetadas, yo diría, de México entre los 60 y ahora. Pero la otra cosa, una vez más, que es importante que mencionas es cómo hay tanta gente que aunque hay un hospital a 2 cuadras o a 5 cuadras o a 10 cuadras, todavía deciden ir con el curandero, la curandera y buscar a alguien así. Ahora, donde yo estoy interesado, basado en lo que has comentado, es cómo son estos centros que sí proveen estos servicios. Dices que hay, no me acuerdo si dijiste 14 o algo así, pero estos son centros que están, que todo el mundo sabe, que están registrados, que cualquier persona puede ir ahí. Cuéntanos un poquito más acerca de eso. Sí, mira, estos centros, ahorita a la fecha, yo me desvinculé un poco, no sé si sigan en funcionamiento, pero quiero creer que sí. Voy a, no me gustaría mentirles, pero voy a indagar en eso después. Pero estos clínicas o especie de centros de medicina tradicional, sí eran abiertos al público. De hecho, estaban avalados o certificados por el mismo gobierno. Ujú, Ya ves que te decía que Miguel Ángel Mancera fue el que impulsó esto. ujú, Entonces, cuando se impulsa esto, les platicaba que bajo la Ley de Desarrollo Agropecuario Rural y Sustentable del Distrito Federal, fue como se pudo o se propuso más bien que las prácticas curativas y el curanderismo fuese también un derecho que estuviese en la Constitución de la Ciudad de México, ujú. exclusiva de la Ciudad de México. Definitivamente. Entonces, este proceso político logró como certificar a estas centros, estas clínicas, pues nada más les faltaron 2 alcaldías para cubrir toda la Ciudad de Ujú. México. Y Ya, yo la parte que yo encuentro interesante es eso, right? De que el gobierno regresa al punto, o hasta cierto punto, tal vez por primera vez, right? Sabemos que, y hemos hablado acerca de esto anteriormente, que Vicente Fox, cuando quería ser presidente de México, fue a muchos lugares en México y en Oaxaca. Les dijo a los curanderos, curanderas, nosotros queremos certificar a cada uno una de ustedes para que se les dé el respeto que ustedes merecen. Y la gente de Oaxaca, que son curanderos, curanderas, escribieron o más que nada firmaron una carta que me imagino la gente de Fox había escrito que decían, nosotros estamos apoyando a Fox para que sea presidente y cuando llega a ser presidente en México empiezan a cobrarle a los curanderos, curanderas, supuestamente para que practiquen y si no están en violación de la ley.
y ahí es donde hubo muchos problemas. Pero es interesante que por lo menos en la Ciudad de México, el gobierno finalmente dice, vamos a reconocer lo que ustedes hacen, right? Y en vez de que lo tengan que hacer aquí y allá, va a haber centros donde usted puede practicar lo que usted hace. Entonces, una vez más, del punto antropológico, sería bonito hacer básicamente todo un estudio, right, de estos centros, cuántas gentes han participado, cuántas gentes se benefician, tal vez si unos ya desaparecieron, cómo podemos hasta cierto punto continuar esos proyectos para que sigan expandiendo, porque como tú mencionas, la gente todavía busca ese tipo de medicina sin importar de que haya un montón de hospitales cerca de ti, vas con lo que respetas, vas con lo que creciste, vas con lo que aprendiste para que ahí te den la sanación. Sí, exactamente lo que dices y además son, por un lado es positivo porque es como un impulso a las medicinas tradicionales y antiguas. Por otro lado, ha sido un problema grave porque a mucha gente del gobierno no le interesa en realidad la tradición. Ujú, No, ha habido programas aplicados, yo conozco al menos los de la Sierra Norte de Puebla, en donde intentaron captar o cooptar a las parteras para darles un certificado ujú, de que eran parteras. O sea, las instituciones de salud pública quería certificar la partería tradicional. Pero lo que terminó haciendo este programa es que ellas eran obligadas a ya no atender el parto, ujú. sino más bien a canalizar el parto a la clínica alópata. Y ellas al final es como especie de amenaza, ¿no? Ya. O sea, estaban certificadas y todo, sí, pero ya no podían atender el parto. Entonces, por ahí, pues, como se les están cortando las alas, ¿no? Es Porque, exactamente lo mismo que hicieron en Nuevo México en los 1930, 40, 50, cuando a las gentes indígenas que asistían en eso del parto y todo ello, les dijeron, sí, te vamos a certificar, pero ahora tienes que venir al hospital, ya no puedes, el bebé ya no puede nacer en las casas de la gente, tienes que venir al hospital y tú ya no puedes tocar al bebé o a la mamá. Tú estás en el cuarto a observar en el hospital, pero no puedes hacer nada. Y ese tipo de certificación, ¿qué es lo que sucedió? Muchas más personas fallecieron, gente indígena falleció en el hospital durante el momento que nacía el bebé o la bebé o en los siguientes días, porque una vez más, ese no era un espacio sano, ese no era un espacio donde se sentían seguros, seguras, comparado cuando nacían en la casa propia y ya no dejaban en esa situación que las parteras firmaran un documento que decía, ay, sí, yo asistí y este bebé o esta bebé nació aquí. Y entonces, es interesante que allá hicieron algo similar. Y una vez sí, más, este es el gobierno tratando de tomar control de algo que muchas veces ni entiende necesariamente. exactamente, sí, justo lo que tú dices es la palabra correcta. Intentan tomar control de algo que no entienden, de algo que ignoran totalmente y de que no se preocupan por hacer estudios previos, Ujú, ¿no? Sino que simplemente llegan y quieren hacer una especie de aprendizaje o de reaprendizaje de la tradición en torno, digamos, en este caso, la partería, ujú. pero terminan en realidad degollando una práctica cultural de verdad ancestral, en donde Exacto. esta gente venía pues atendiendo partos desde tiempos quizás inmemorables, ¿no? 100, Ujú. 200, 300, 400 años o más, ¿no? Ya. Entonces, de pronto llegan programas del gobierno queriendo ejercer, pues, poder y en lugar de apoyar o de ayudar a estas parteras, pues terminan segregándolas Ujú. y con el paso del tiempo, pues eliminando una práctica ancestral que de verdad era una práctica curativa con tradición y cultura, con memoria, con procesos de aprendizajes que se transmitían por medio de la tradición oral, etcétera, ¿no? Ujú. Y bueno, es el otro espacio, el versus lo que sucede en la Ciudad de México, en donde cada día
más y más gente se está integrando o buscando cuidar su cuerpo a través de prácticas ya no alópatas, Ujú, sino de prácticas tradicionales que están más agarradas de la mano con procesos no tan violentos, con procesos naturales, con el uso de plantas, la meditación, por ejemplo, con los temazcales, etcétera, etcétera. ujú, Ya tú bien mencionabas a personajes como Castaneda, como Don Lucio, como Pachita, como María Sabina, ujú, que por eso recorrimos a la contracultura de los Estados Unidos, porque hoy día las ciudades tienen como senos en donde bajo el lema de la espiritualidad están rescatando procesos de vida más saludables, ujú, ¿no? Ahora la gente se preocupa por comer más sano, ujú, por tener unos procesos de vida más estables en torno a la relación de la naturaleza, con la meditación, con el curanderismo, ¿no? yeah, Que en realidad fue esto relegado de aquellos estudios 60, 70 que hoy día están fluyendo como no tienes idea. ujú, Y te has dado cuenta, no solo en México, en los Estados Unidos quizás también. Hoy la gente está interesada en, bueno, a ver qué pasa con esta gente como, como María Sabina, ¿no? O con ujú, Pachita, qué pasa con, y no solamente del lado puramente del curanderismo o de las prácticas ancestrales curativas, sino también del lado científico, ¿no? ujú, Ahí están los estudios del doctor Jacobo Grinberg, quien fue uno de los estudiosos que abordó a Pachita, ujú, además es neurofisiólogo de la UNAM, todo un caso, ¿no? Porque desapareció en el 94 y hay especulaciones de que lo raptaron, de que su nivel de conciencia fue tal que, o sea, ya son unos temas en donde te pones a dar cuenta de que esto que ya hablábamos de la New Age también se liga con estas percepciones tipo Jacobo Grinberg, ¿no? ujú, De que si lo que vivimos en realidad es una especie de holograma, que la ujú, medicina también se relaciona con esta especie de holograma porque en realidad todos son procesos mentales, ¿no? Como lo que ella proponía Castaneda con las enseñanzas de Don Juan, con lo que Gordon Watson, que fue el que hizo pública a María Sabina y se adentró por medio del uso de los hongos, con lo que Larry planteó a partir del LSD. O sea, todo nos lleva a un cúmulo de ideas en torno al arte, porque ahora yo lo veo como un arte de curar el cuerpo por medio de la tradición y de la cultura. ujú, Yo creo que ese es como el meollo de esta plática, ¿no? De que los procesos de curanderismo, de prácticas curativas, de curanderos y curanderas, brujos y brujas, porque también están insertos en todas estas realidades, también se viven en las ciudades. ujú, Ajá. También lo estamos viviendo día a día en las grandes ciudades llenas de todo este impacto de la modernidad. Porque ahí también es otro tema, ¿no? Que tal vez podríamos dejar para otro día, de que el mundo del capitalismo abraza la tradición y la cultura para luego vendértela, ¿no? absolutamente. Es decir, eso de la buena vida, el buen viaje, en el sentido, digamos, psicodélico, de las meditaciones, de los temazcales, etcétera, también la economía del mercado ahora como ve que la gente es parte de ello, la economía del mercado intenta y ve cómo apoderarse de la tradición y la cultura para ser parte de ella, que es otro tema, ¿no? Otro tema, pero igual de interesante. Absolutamente. Una de las cosas, y tal vez nuestra gente no se ha dado cuenta, yo diría, porque muchos de nosotros, nosotras estamos buscando ser sanos, sanas, a la sanación de los traumas en la niñez, a la sanación de los traumas que vivimos diariamente, definir qué es un trauma y qué no es un trauma, todo ese tipo de cosas, y decimos, well, ya me dijeron que las píldoras no me van a ayudar, entonces ahora quiero aprender de meditación, ahora quiero aprender de esta otra cultura. Y de pronto hay una aplicación en tu teléfono que dice, por esta cantidad de dinero, te vamos a, ¿cómo se llama? Te vamos a hacer
a dar recursos para que aprendas a meditar. Por esta cantidad de dinero puedes aprender acerca de esta planta. Y de pronto, una vez más, es eso de absorber, van y absorben un poquito de conocimiento de curanderos, curanderas en otras culturas, y no nada más es en Latinoamérica, pero estamos hablando de budismo y otros grupos, y de pronto Sí, vienen y te lo venden. Well, aquí lee esta página y media, ahora practica esto y ahora ya, la sanación. Y recuerda, tendremos otro episodio mañana, y recuerda esto, el otro, y se vuelve un negocio tan grande que exacto. dices, me están vendiendo otra cosa completamente diferente y yo ni cuenta me di. Cuando el curanderismo, una vez más, para gente que de veras quiere aprender, es algo que de veras te va a dejar, right, te va a asistir con la sanación, yo diría. Pero la otra cosa que tenemos que entender es curanderos, curanderas que tienen el don, no son gentes que te dicen, por $25 te voy a curar esto y por $30 te voy a curar aquello y esto y el otro. Pero yo me acuerdo de curanderos, curanderas cuando yo estaba chiquito, chiquita o chiquito allá en Oaxaca, y decían, ay, lo que sea tu voluntad. Y verdaderos curanderos, curanderas no son gente que quiere vivir en una mansión y manejar un Ferrari o un Porsche o lo que sea. Curanderos, curanderas son gente que quieren, que saben su propósito es la sanación de la gente, right? Y como resultado de ello, saben que no necesariamente deben o necesitan o son ordenados, ordenadas a vivir en la pobreza, porque saben también que su comunidad les va a apoyar cuando ya estén de tercera edad y que le van a pasar la responsabilidad a otra persona y todo eso, pero al mismo tiempo no deben de estar haciendo negocio con su gente. En la misma forma que te llegó el don, esos mismos espíritus o Dios o lo que la gente le quiera llamar, hay un proceso cuando lo puedes perder absolutamente todo. Right? Y la gente entiende eso. Y aquí en los Estados Unidos y en otras ciudades, tal vez de México u otras partes de América Latina, una vez más, ya alguien va y entrevista a un curandero curandera por 2, 3, 5 horas, toman unas notas y ahora lo hacen en una nueva aplicación y a pagar, porque yo quiero también mi billete. Y es importante de que entendamos eso, porque muchos de nosotros, nosotras, en buscar la sanación y tal vez no poder viajar a México u otros lugares a recibir este apoyo directamente, estamos listos a pagar lo que nos pidan y es esa desesperación. Pero también regresando al punto original de esta conversación, es ese de, y me gustaría que continuemos hablando de eso en la siguiente conversación, y eso es, ¿qué pasa cuando un curandero o curandera llega a la Ciudad de México o llega a los Estados Unidos, a la ciudad de San Francisco? Y como mencionaba, se vuelve un cocinero, se vuelve un lavaplatos, se vuelve una persona que limpia casas, por ejemplo, y porque no tiene su comunidad alrededor, se cura a sí mismo, a sí misma, pero no puede curar a otras gentes. Y dos, ¿qué pasa con las gentes que se quedan allá en su comunidad y ya no tienen su curandero o curandera? Right? Es una conversación súper compleja que, como tú dices, decías antes, necesita fondos para poder agarrar a antropólogos, antropólogas como tú y decirles, aquí están los fondos para cubrir 2 años y nos gustaría que vayas e investigues en la Ciudad de México, en Puebla, en Cuernavaca, en Guanajuato y en Querétaro y en estos lugares y regresa y vamos a hablar de cuáles son los resultados de tu estudio. Y esa es la otra cosa, que si el gobierno está interesado en mantener nuestras culturas intactas hasta cierto punto, tiene que invertir dinero para que gente como tú esté dedicada a hacer este tipo de trabajo.
Sí, pues sí, son cuestiones bien complejas, ¿verdad? Porque desde una perspectiva, digamos, como cultural y social, sabemos que es imposible mantener culturas intactas, ¿no? Y más hoy día en donde es un mundo globalizado y capitalista y de una economía de mercado muy fuerte, ¿no? La gente ya no está aislada, la gente se mueve, va, viene, va a las ciudades, va a otros países, regresa, etcétera. Lo interesante aquí es más bien cómo la cultura y la tradición resiste Ujú, y coexiste en medio de esta compleja modernidad. Eso sí se vuelve algo complejo. ujú, Ajá, saber que la gente, aunque migre, aunque se vuelva, digamos, no, no es que se vuelva, más bien viene y se devuelve de sitios, ¿no? Va y viene, y de hecho son a veces años, o hay gente que incluso tiene temporadas larguísimas, no sé, 10 15 años para regresar a sus lugares de origen. Sin embargo, siguen autodenominándose, digamos, indígenas, si son, si sean en este caso pensando que son gente indígena, o si no lo son, siguen teniendo en su memoria, en su recuerdo, la tradición de que en algún momento sus antepasados o sus familiares lo fueron. Eso es lo que de verdad se vuelve interesante, ¿no? ujú, Así como el gobierno mexicano planteó en los 60 que los campesinos estaban destinados al exilio, a ujú, desaparecer, porque la economía del capitalismo iba creciendo más y más y más cada vez y que todo iba a ser industrializado. Así mismo, y bueno, y que no sucedió, que la gente campesina e indígena siguió trabajando sus tierras y que además, aunado a ellos, no les interesaba en aquellos años que los procesos agrícolas también vinculaban procesos rituales, ujú, que nada les interesó al gobierno mexicano en esos años, porque todo estaba, digamos, como estudiado bajo una mirada marxista de economía pura. Pues hoy día pasa algo similar, pero con los procesos de migración. ujú, Es por eso que en un principio a mí me gustó mucho acá tu canal y todo lo que trabajan, porque digo, los procesos de migración dan para más de hablar solo de movilidad, ¿no? De solo de ir de un punto A a un punto B para mejorar las condiciones económicas, etcétera, de las condiciones de vida, sino que además son procesos culturales bien complejos, ¿no? Como en este caso el curanderismo, ¿no? O ujú, el curandero, hablando de una sola figura en concreto. ¿Qué pasa con esta gente que tiene dones y se mueve? ¿Siguen siendo curanderos o no siguen siendo? ¿Cómo, si siguen siendo, cómo lo son? Y si no lo son, ujú, ¿por qué ya no? ¿Y qué pasa con la comunidad que se queda? ¿No? Están como acéfalas porque el curandero funciona como una especie de cabeza en el pueblo. O se queda otro para cumplir su trabajo o tiene un compromiso de regresar. No sé, son cuestiones muy interesantes que nos llevan a podernos adentrar justo a las prácticas curativas en medio de la ciudad. ¿No? ¿Por qué? Porque pensamos justo esto, que la cultura es dinámica y no es estática, que la gente se mueve y que las personas además cuando se mueven, quiero pensar que no se olvidan de su cultura, ¿no? Que no es que yo me voy a los Estados Unidos y se me olvida todo mi origen, toda mi raíz, sino al contrario, ¿no? Siempre hay una forma latente de cómo poder traer a la memoria y tal vez quizás a la práctica, si es posible, todo el conjunto cultural y social del cual formo parte, ¿no? Y hay un montón de ejemplos. Sé de comunidades oaxaqueñas justo que hasta hacen guelaguetzas, ¿no? En los ujú, Estados Unidos o tienen toda una planeación, están bien identificados, hacen sus fiestas, producen su cultura, etcétera, ¿no? Y así podemos hacer muchos otros más casos, ¿no? ujú. ¿No? Ya, En California creo hay una plaza del mariachi, ¿no? O sea, ok, a esos motivos me refiero, pero bueno, yo ya estoy no. intento de hablar de estos temas acá. Ya, no, y esto es definitivamente una vez más algo en lo cual podemos expander para la siguiente conversación, porque hay muchos puntos que acabas de tocar y para mí una de las cosas que es súper interesante es que vengan de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Puebla, de Querétaro, una vez más, de donde vengan. Pero lo que yo encuentro interesante aquí es cuando voy a una preparatoria o a una secundaria aquí,
y le digo a un niño que, o una niña que es obviamente descendiente de mexicanos, mexicanas, y les dices, ¿y tú de dónde eres? Y con una actitud te responden, sabemos psicológicamente que están en ese tiempo de que van a tener una actitud, están tratando de independizarse y todo eso. Ok, pero su respuesta se vuelve de aquí, right? Ok, pero ¿de dónde son tus padres? Y a veces te dicen, son de Oaxaca, o son de Sinaloa, o son de Michoacán, right? Y nos lleva a la siguiente pregunta, pero ¿qué grupo indígena, a qué grupo indígena pertenecen tus ancestros? Y ahí acaba la conversación. ¿Por qué? Porque los padres, aunque tengan esa memoria de la cual tú mencionas, nunca les educaron a sus hijos más que eso. Y aquí a veces hasta ni español le enseñan a sus hijos, sus hijas, porque dicen, no quiero que hables con un acento en inglés para que no te discriminen. Entonces, una vez más, esta sería una buena conversación para la siguiente plática, porque yo lo puedo presentar del punto de los Estados Unidos y tú lo puedes presentar mucho del punto de que qué pasa a una persona indígena que se mueve a la Ciudad de México, right? Y que ya no habla su idioma, por ejemplo, y que ya no practica el curanderismo y que ya no le pasa ese conocimiento a veces a sus hijos, sus hijas para que así no sufran algún tipo de discriminación o básicamente para que ya no tengan que sufrir como los padres, madres hicieron. Pero las consecuencias a largo plazo es qué pasa con la cultura y qué pasa con ese conocimiento ancestral. Right. So tal vez para nuestra siguiente conversación podríamos expandir en este tipo de cosas, porque una vez más, esta conversación de curanderismo nunca va a ser una conversación de una hora, que es lo que me gusta que sean estas conversaciones. Pero puede ser toda una serie donde podemos hablar acerca de cómo, porque esta es una de tus especialidades, obviamente, cómo y qué sucede con los niños, niñas. Unos lo practican y lo aprenden, pero muchos de ellos y ellas no, porque queremos la modernización supuestamente de nuestras familias. Entonces, ¿algún último comentario que te gustaría hacer el día de hoy? Y de ahí nos ponemos de acuerdo para la siguiente conversación. No, pues más que nada agradecer al espacio por darse el tiempo de entrevistar a tanta gente, porque bueno, también me he dado a la tarea de checar las otras entrevistas que has hecho con la gente con la cual trabajas y todos son temas excelentes de migración, de medicina, de cuestiones de apoyo para los migrantes, de identidad, de educación sexual, o sea, de cuestiones médicas, todo está excelente, ¿no? En torno a nuestra plática, pues ya después poder pactar a otro tema y seguir, porque esto, como dices, no tiene un fin, sino más bien podemos hablar de otro tema, pero en especial sí quería aprovechar este último comentario para felicitarte mucho y de verdad que aquí yo he aprendido mucho en tu canal, mirando las otras entrevistas con tanta gente demasiado interesante que la cual entrevistas y todos aportan siempre algo para poder aprender. Y además, pues yo, como bien sabes, desde el principio estoy totalmente interesado en el tema de migración y qué pasa con la gente que se va y con los que nos quedamos o al revés. Pues muchas felicidades, Rafa, y excelente año 2024 para ti y para todo el público. Un abrazo bien fraterno de aquí desde Definitivamente. Texas. Muchas gracias, como siempre, por el tiempo y queremos recordarte que el micrófono siempre está accesible cuando quieras regresar. Aquí estamos y creo que una vez al mes ha funcionado hasta que puedas venir a visitarnos aquí en persona, donde lo que esperamos es juntar un montón de gente para tener este tipo de plática en persona. Entonces, gracias una vez más a Erlán González, antropólogo allá en la Ciudad de México, quien nos visita una vez más para platicar acerca del curanderismo y esperemos tenerte aquí muy pronto una vez más para compartir más conocimiento con la comunidad. Gracias. Gracias, hasta luego.